Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que por fin es domingo, eso quiere decir que mañana es lunes. ¿Y qué pasa los lunes? Pues que podemos continuar con nuestros proyectos de emprendimiento. Pero no te equivoques, los domingos son importantes, hay que descansar, hay que utilizarlos para reflexionar y por eso, en este podcast, lo que te traemos los domingos son esas píldoras de emprendimiento, esas historias que ponen de relieve un término importante para los emprendedores. Y sí, como cada domingo, hoy te traemos una historia de Bergamoto. ¿Y cuál es la historia de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de Bergamoto y el árbol de la verdad. Ya sabéis, como siempre, yo os voy a leer este cuento de Bergamoto y bueno, pues después tenemos una pequeña reflexión sobre lo que nos ha querido decir Bergamoto. Bueno, pues empezamos. El cuento dice así: Bergamoto y el árbol de la verdad. En una tranquila tarde de primavera, Bergamoto, discípulo del sabio más sabio de Oriente, se encontraba sentado bajo el viejo roble del pueblo, rodeado de aldeanos ansiosos por escuchar sus historias y enseñanzas. Hoy, comenzó Bergamoto con una voz calmada y clara, quiero hablarles sobre la integridad y cómo puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las comunidades en las que vivimos. Los aldeanos, siempre entusiasmados por las palabras de Bergamoto, se acomodaron para escuchar. Mi historia comienza hace unos años, en un viaje hacia las montañas Sandara, un lugar conocido por sus paisajes majestuosos y su gente honorable. Durante mi travesía me encontré con un pequeño pueblo al pie de una montaña. Este pueblo tenía una peculiaridad. En su centro crecía un enorme árbol, un árbol conocido como el árbol de la verdad. Pronto supe que este árbol era especial. Los aldeanos creían que era un regalo de los dioses y que tenía la capacidad de revelar la verdadera naturaleza de una persona. Cada año en la fiesta de la cosecha, los jóvenes del pueblo se acercaban al árbol y tocaban su tronco. Se decía que si lo hacían con sinceridad y honor, el árbol florecería con hermosas flores. Pero si lo hacían con engaños o malas intenciones, el árbol permanecería inerte. Curioso por esta tradición, decidí quedarme en el pueblo y observar la ceremonia. Durante el día de la fiesta, los jóvenes se acercaban uno a uno al árbol. Algunos tocaban el tronco y efectivamente hermosas flores brotaban de las ramas, pero para otros el árbol permanecía sin cambios. Al final de la ceremonia se me permitió acercarme al árbol. Con un poco de temor, pero con el corazón abierto, coloqué mi mano sobre el tronco. Para mi alivio y alegría, el árbol floreció con una explosión de colores. Intrigado por el significado de todo esto, busqué al anciano del pueblo, un hombre sabio y respetado. Le pregunté sobre el árbol y su conexión con la integridad. El anciano me explicó: Bergamoto, este árbol es un símbolo de la integridad. La integridad no es solo actuar con honestidad, sino también ser fiel a uno mismo, mantenerse firme en los valores y principios, incluso cuando es difícil. Cuando actuamos con integridad, nuestras acciones están en armonía con nuestras creencias y valores, y eso trae armonía a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Reflexioné sobre sus palabras y comprendí que la integridad era mucho más que decir la verdad.
Era una forma de vivir, una elección constante de actuar con honor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. De regreso en su aldea, Bergamoto concluyó: la integridad, queridos amigos, es el cimiento sobre el cual se construye una vida plena y una comunidad próspera. Cuando elegimos vivir con integridad, creamos un entorno de confianza y de respeto. Nos convertimos en un ejemplo para los demás y mejoramos no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Los aldeanos escucharon atentamente, reflexionaron sobre las palabras de Bergamoto y muchos se sintieron inspirados para evaluar sus propias acciones y buscar maneras de incorporar la integridad a sus vidas diarias. Y así, una vez más, Bergamoto, el discípulo del sabio más sabio de Oriente, no solo había compartido una lección valiosa, sino que había sembrado la semilla de un cambio positivo en su aldea, demostrando que la integridad es una fuerza poderosa capaz de transformar individuos y comunidades por igual. Bueno, pues esta es la historia que nos cuenta Bergamoto. Como veis, claramente hablamos de integridad. Y bueno, pues vamos a ir con el sponsor y ahí te dejo el tema de la integridad para que le des una vuelta. Y luego reflexionamos sobre esto de la integridad. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy os quiero hablar precisamente del guiaburros Las 8 disciplinas del dragón, porque, bueno, no es una de las disciplinas como tal, pero sí que es verdad que la combinación de otras disciplinas nos puede ayudar con esto de la integridad y para aprovechar todos los efectos que puede tener sobre nosotros. Así que te voy a presentar este libro. Es una introducción al método, es un método para entrenar tu éxito, para entrenar tu mente y para que, bueno, pues la integridad forme parte de tus habilidades. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las 8 disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las 8 disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. 8 disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv. Bueno, pues ya estamos de vuelta con este guiaburros Las 8 disciplinas del dragón. Ya sabéis que lo podéis encontrar en las principales o en las mejores librerías, en las plataformas online y en borjapascual.tv. Por menos de 10 euros tienes la introducción al método. Luego ya si quieres crecer en el método, pues hay infinidad de material que vas a poder utilizar para aplicarlo y para conseguir entrenar ese éxito. Sabéis que las 8 disciplinas del dragón es el método que creamos en su día para entrenar ese éxito. Bueno, pues vamos a hablar de esto de la integridad. Y es que en el mundo de los negocios, en el mundo del desarrollo personal, del crecimiento, es un factor que tenemos que tener muy en cuenta. Y como decía Bergamoto en la historia, la integridad no es solo decir la verdad. Es decir, al final la integridad es ser consecuente con uno mismo. La integridad, como decía el anciano, es actuar con honestidad, ser fiel a uno mismo, mantenerse firme a valores y principios, incluso cuando la cosa sea difícil. Ten en cuenta que cuando estamos en un proyecto de emprendimiento, normalmente estamos liderando un equipo y, bueno, la parte de la integridad es una parte muy importante, lo hemos visto también en el liderazgo, y es que a la hora de poder liderar esos equipos, uno de los valores que se va a pedir en el líder, en la mayoría de los casos y en la mayoría de los sistemas de liderazgo, es la integridad. Y bueno, pues eso va a dar una, como dice también Bergamoto en este cuento, no solo va a transformar a la persona, nosotros tenemos que trabajar en esa integridad, tenemos que mantenernos íntegros,
Pero también en los equipos de trabajo, en los proyectos, pues va a dar esa consistencia y esa tranquilidad y seguridad de que vamos a estar siempre dentro de una línea, va a haber una serie de límites que no vamos a traspasar precisamente porque necesitamos esos valores dentro del equipo, dentro del modelo y bueno, pues fija esas líneas. Fija ese modelo y aplícatelo y bueno, pues aunque las cosas se pongan complicadas, intenta estar siempre dentro de esos parámetros para que el resto de tu equipo te respete, para que el ecosistema empresarial te respete, otros empresarios, proveedores, clientes, stakeholders. Bueno, pues muy importante que la integridad forme parte de tu cultura de empresa y de tu manera de emprender. Y bueno, pues ya sabes que es domingo, que esto dura un poquito menos los domingos, y que hagas tu propia reflexión sobre la integridad. Si te consideras una persona íntegra, si has definido cuáles son esos parámetros de integridad, si transmites eso a tus equipos de trabajo, si es parte de la cultura de empresa. Bueno, pues todas estas cosas te las dejo ahí, ya sabes que es domingo, para que las reflexiones. Y ya sabes, mañana lunes tenemos otra vez podcast, en este caso estaremos entrenando nuestro éxito y bueno, pues como te espero mañana, pues te puedo decir lo mismo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.